Aunque terminó hace más de 30 años, la Unión Soviética sigue siendo recordada por muchas razones. Más allá de cuestiones políticas e ideológicas, el bloque comunista dejó su legado como el país que puso el primer satélite artificial en órbita alrededor de la Tierra y también el primero en enviar a un hombre al espacio. Pero mientras el país se esforzaba por desarrollar tecnologías espaciales y equipos militares, otros sectores quedaron rezagados, como la industria automovilística. Durante los casi 70 años que existió, la Unión Soviética fue incapaz de desarrollar una industria automovilística, capaz de sobrevivir a su desaparición y de crear fabricantes de automóviles que pudieran competir con las principales empresas del sector. A excepción del Lada, que se convirtió en la marca soviética más conocida del mundo, poco se sabe de otros fabricantes y modelos. ¿Te has preguntado alguna vez cómo desarrollaba sus vehículos una potencia que competía con Estados Unidos por el control del mundo? ¿Era Lada el único fabricante de automóviles del país? Y como país comunista, ¿tenían todos los ciudadanos derecho a su propio vehículo? No es exagerado decir que a principios del siglo pasado, mientras la industria automovilística avanzaba a pasos agigantados en muchas partes del mundo, en el Imperio ruso estaba en pañales. Mientras que en países como Estados Unidos, Alemania y Francia, varias empresas ya producían vehículos en serie, y marcas como Ford, Mercedes-Benz y Citroën se hacían cada día más fuertes. En las tierras de los zares, unas pocas compañías se limitaban a comprar piezas en el extranjero para ensamblar los vehículos en territorio ruso. La diferencia se hizo evidente cuando estalló la Primera Guerra Mundial y solo el ejército francés, por ejemplo, disponía de unos 6.000 vehículos, mientras que en toda Rusia, incluidos los vehículos militares y los de propiedad civil, el número total no llegaba a las 5.000 unidades, entre coches y camiones. Al darse cuenta de su inferioridad, el ministro de la guerra lanzó un plan para construir varias fábricas y el zar asignó un fondo de 11 millones de rublos para construir 6 fábricas. Una de ellas, llamada Sociedad Automovilística de Moscú, conocida por sus siglas rusas AMO, llegó a firmar un acuerdo con Fiat para fabricar los camiones Fiat 15. Se esperaba que las primeras unidades llegaran a las calles de Rusia en la primavera de 1917. Pero el inicio de la revolución, que llevó al país a convertirse en la Unión Soviética unos años más tarde, cambió por completo el curso de la historia, no solo del sector automovilístico, sino del mundo. Entre la caída del zarismo en 1917 y la creación de la Unión Soviética 5 años después, Rusia atravesó un periodo turbulento y los planes para crear industrias en el país quedaron congelados. La cuestión volvió al orden del día hacia el año 1924, cuando los dirigentes del bloque comunista decidieron reanudar la fabricación de camiones en la fábrica AMO. Las 10 primeras unidades del camión AMO F-15 salieron de las fábricas con casi 10 años de retraso, pero a tiempo de participar en las celebraciones del 7º aniversario de la Revolución de Octubre. A partir de entonces, la empresa produjo unas 3.000 unidades al año. Un buen número, pero insuficiente para la ambición soviética de modernizar e industrializar el país. El objetivo de este vídeo no es hablar de política, pero como estamos hablando de la Unión Soviética, eso es prácticamente imposible. En primer lugar, porque allí, en la práctica, el gobierno era propietario de todas las fábricas. Y en segundo lugar, porque el país adoptó un sistema de economía planificada, en el que los gobernantes definen qué se va a producir, dónde y cuándo, sin tener en cuenta factores como la demanda. Así, con la consolidación del poder en manos de Joseph Stalin, la Unión dio un gran salto hacia la industrialización,
pasando de ser un país totalmente agrícola a convertirse en pocas décadas en la segunda potencia industrial del planeta. Pero volviendo a los coches, Stalin ordenó la creación de nuevas fábricas, tanto de automóviles como de camiones. Y como la Unión Soviética no disponía de la tecnología ni de los conocimientos necesarios para producir sus propios vehículos, se asoció con uno de los símbolos máximos del capitalismo para ponerlo en marcha. Nada menos que Henry Ford fue el socio que ayudó a crear la verdadera industria automovilística en los países soviéticos. Pero, ¿funcionó la asociación? Hasta entonces, la experiencia de la Unión Soviética en la producción de vehículos se había limitado a camiones, que eran modelos diseñados por el fabricante italiano Fiat, y a un automóvil llamado Nami 1, creado por un instituto de investigación y estudiantes de ingeniería, del que solo se fabricaron unas pocas unidades. El contrato con el fabricante de automóviles estadounidense estipulaba el suministro de 72.000 vehículos entre turismos y camiones, que se enviarían a la Unión Soviética desmontados a lo largo de 9 años, y el apoyo de Ford a la creación de una fábrica del mismo tipo que las estadounidenses. La ciudad elegida para albergar la planta fue el actual Nizhny Novgorod, que en aquella época se llamaba Gorky, y por ello la planta de montaje recibió el nombre de GAZ, acrónimo que significa Fábrica de Automóviles de Gorky en ruso. Aún así, los primeros automóviles producidos por GAZ no podían considerarse vehículos soviéticos, ya que se basaban en los diseños del turismo Ford A y el camión Ford AA, que pasaron a llamarse GAZ y GAZ AA respectivamente. El acuerdo con Ford, aunque se rompió poco después, sirvió para dar a la Unión Soviética un impulso en la industria automovilística y la producción de turismos, que era prácticamente nula a principios de los años 30. Superó los 5.000 vehículos anuales a finales de la década, por no hablar de los camiones, que pasaron de menos de 4.000 unidades anuales a 136.000 en el mismo periodo. Además de la planta de GAZ, el gobierno introdujo cambios en AMO, que inicialmente pasó a llamarse ZIL y más tarde ZIS en honor a Stalin. Además del nombre en la fábrica, el dictador recibió la mayor atención de la empresa en el desarrollo del primer coche, que se fabricó especialmente para el comandante y los principales dirigentes del país. El ZIS 101, que empezó a fabricarse en 1936, era una auténtica limusina de casi 6 metros de largo y lujosos acabados. Pero antes de que los admiradores del régimen soviético señalen este logro como una demostración de la capacidad de desarrollo industrial del bloque, debo señalar que el ZIS 101 era prácticamente una copia de un modelo Bake estadounidense construido mediante ingeniería inversa. Este modelo, como he mencionado antes, estaba destinado a los dirigentes del Partido Comunista, y la única forma de que la gente corriente pudiera llegar a hacerse con uno era a través de una lotería o por algún logro notable, ya que el coche se entregaba como premio de reconocimiento a científicos, escritores y artistas destacados. El desarrollo de vehículos populares no empezó a entrar en el radar de la Unión Soviética hasta finales de los años 30, especialmente después de que Alemania lanzara el coche del pueblo, o Volkswagen Tipo 1, que rápidamente se popularizó como el coche de la clase obrera. Se creó una nueva fábrica llamada KIM, que es el acrónimo ruso de Organización Comunista Internacional, y en 1940 el KIM 10, que podemos llamar compacto según los estándares de la época, salió a la calle. En este modelo volvió a entrar en juego la ingeniería inversa y era prácticamente una copia con adaptaciones del modelo Prefect que Ford comercializó en Inglaterra. La producción de este modelo no duró mucho, porque cuando la Unión Soviética entró en la Segunda Guerra Mundial, todas las fábricas se volcaron
en la producción militar. Durante la guerra, la industria desarrolló varios vehículos militares como los modelos GAD-64 y 67, muy similares a los legendarios Willys MB del ejército estadounidense. En la guerra, la Unión Soviética y Estados Unidos lucharon en el mismo bando contra Hitler y sus aliados. Pero tras el final de los conflictos, las dos naciones iniciaron una feroz disputa por la hegemonía mundial, que incluía demostrar al mundo que tenían capacidad para producir los mejores objetos en prácticamente cualquier área, y también para proporcionar mejores condiciones de vida a su población. Incluso con avances significativos en los sectores aeroespacial y militar. En el sector del automóvil, los soviéticos seguían muy por detrás de otras naciones, especialmente en la fabricación de automóviles populares. Poco después de la guerra, el proyecto Kim-10 se abandonó definitivamente y la misma empresa lanzó el Moskvich 400, que no era más que una copia completa del modelo alemán Kadett, fabricado por Opel. Aún así, la principal prioridad del país seguía siendo la producción de camiones, tractores y equipamiento militar. Y fue en esa época cuando los soviéticos desarrollaron el ZIL-135, un camión muy diferente que ya hemos mostrado en otro vídeo, aquí en el canal. Para poner las cosas en perspectiva, tras la muerte de Stalin en 1953, la Unión Soviética pasó por un proceso llamado desestalinización, y la fábrica ZIS pasó a llamarse ZIL. El gran punto de inflexión para la producción de vehículos para la población en grandes cantidades se produjo en los años 70, y, una vez más, el país tuvo que aliarse con un fabricante extranjero. Esta vez, el gobierno llegó a un acuerdo con Fiat para que el fabricante italiano de automóviles construyera una fábrica completamente nueva, con maquinaria moderna, formación de la mano de obra y diseño de los vehículos. Pronto empezaron a salir de la fábrica AutoVAZ los primeros modelos del VAZ 2101, construidos sobre el diseño del Fiat 124, pero con cambios significativos, especialmente en el motor y la suspensión, para que el vehículo pudiera soportar las terribles carreteras soviéticas. Mientras se producían unas 300.000 unidades al año, la empresa trabajó en la creación de una nueva versión, que se lanzó en 1980 como el VAZ 2105. Este es quizás el primer vehículo soviético auténtico, y aunque conservaba parte del diseño de Fiat, los ingenieros de AutoVAZ crearon un modelo completamente diferente, con tracción trasera, un interior remodelado y un motor desarrollado específicamente para el coche. También fue el primer vehículo soviético exportado a países no alineados con el régimen comunista, lo que motivó el cambio de nombre. Allí, el coche se llamaba Zinguli, pero en ruso sonaba demasiado parecido a la palabra gigoló, y AutoVAZ decidió adoptar el nombre de Lada, fuera de la Unión Soviética, que se hizo muy conocido. Con la producción en serie e incluso el envío de vehículos al extranjero, cabría imaginar que cualquier ciudadano de la Unión Soviética tendría acceso a un vehículo, aunque fuera un simple Lada. Pero la realidad era muy distinta, empezando por el proceso de compra. El gobierno distribuyó los coches a las empresas, que eran todas estatales, y correspondía a los comités de dirección de cada empresa elegir a los empleados que podían comprar un coche. Así que el primer paso fue informar al comité de la intención de comprar el vehículo, y los miembros tuvieron que autorizar la compra. Se suponía que los criterios de evaluación se basaban en el rendimiento del empleado, pero en la práctica se convirtió en una herramienta para recompensar a los más implicados en cuestiones políticas, cercanos a los miembros del comité y posiblemente incluso sobornados. También dependía de cuántos vehículos enviaba el gobierno a cada fábrica, y algunas recibían a menudo 2 o 3 unidades al año. Así, para un ciudadano sin contactos políticos, la espera solía ser de entre 4 y 6 años, pero podía llegar
a los 10. Y cuando por fin llegaba el día, el afortunado comprador no tenía derecho a elegir el modelo, el color, ni ningún otro detalle del vehículo. Fue una sorpresa total, e incluso después de todo este proceso y tiempo existía el riesgo de que el comprador se quedara con las manos vacías. Porque si tenía la cantidad exacta de dinero para un modelo más sencillo y le habían asignado un modelo superior, la operación no se llevaría a cabo. Pero con el fin de la Unión Soviética en 1991, esto dejó de existir. ¿Qué ha pasado con los fabricantes de automóviles del país? En toda la Unión Soviética, el gobierno lo dirigía todo y las decisiones en las fábricas se tomaban pensando más en cuestiones políticas que en empresariales. Como no había competencia y el gobierno determinaba cuántos coches debían producirse, nunca hubo necesidad de crear modelos más eficientes o diseños más bellos. Por eso, cuando el bloque comunista se derrumbó, los fabricantes locales de automóviles se quedaron muy rezagados respecto a sus competidores de otros países. Con la disolución, la mayoría de las empresas se quedaron en Rusia y, a medida que el país fue abriendo su economía, llegaron fabricantes de coches extranjeros con modelos más atractivos, eficientes y baratos. El mercado estaba completamente dominado por los fabricantes de automóviles extranjeros, lo que llevó a la quiebra a empresas como ZIL o a la venta de Autovaz, que tras ser privatizada en los años 90 fue adquirida por Renault en 2016. Recientemente, debido a la invasión de Ucrania, Renault decidió retirarse del mercado ruso y Autovaz volvió a manos del gobierno, pero en una situación financiera muy delicada. Por el momento, el único coche soviético que ha resistido el paso del tiempo es el Lada Niva, que se lanzó en 1977 y se sigue fabricando hoy en día, además de encontrarse en carreteras de tierra de diversas partes del mundo. ¿Recuerdas la invasión de coches Lada? ¿Has montado alguna vez en uno de los modelos de la marca? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, seguro que te gustará este otro sobre cómo ganan dinero los equipos de Fórmula 1. Simplemente haz clic. Gracias a todos los que nos habéis acompañado hasta aquí. Abrazos y hasta el próximo vídeo.